Cardoso, que está con nosotros. Hola, Juan. Bienvenido. Toma asiento, por favor. Bueno, va a ser una charla en voz alta, porque los dos tenemos algunos problemas auditivos. Bastante. Graves. Vos por el ruido de los motores, y yo por los auriculares de Relatar Fútbol. Me hubiera gustado que sea por el ruido de los motores, pero bueno. Bueno, pero ¿cuántos años con los auriculares? Casi 12 años con auriculares puestos, claro, con la voz, y bueno, pero vos te cuesta realmente escuchar, ¿en serio? ¿Tenés problemas de audición? Yo lo que pasa, me escucho más yo que vos, o sea, a mí me rebota lo que yo digo a mí, entonces parece que estoy gritando, y en realidad no sé si estoy gritando o no, pero bueno, hay mucha gente que cree que yo grito y soy malhumorado y en realidad soy sordo. Ese es, bueno, vamos a empezar a charlar un poco de tu vida, Juan. La verdad es, vamos a empezar diciendo esto muy cortito. He tenido la suerte de conocerte un poco más en profundidad que muchos que están viendo el programa, y hay una imagen de vos que no condice con lo que sos. No sos tan malhumorado. La gente te tiene miedo, pero no sos tanto. Lo van a ir viendo a medida que vayan observando los saludos, los amigos y la gente que lo quiera Juan María Traverso. Contame de Ramallo. Empecemos por el principio de esta historia. Ramallo era... Ahí vivían mis viejos y yo en realidad vivía ahí hasta los 5 o 6 años, que después nos vinimos a vivir a Buenos Aires por un problema en aquella época por los colegios, no había colegios, no se podía estudiar. Y entonces nos vinimos a Buenos Aires, pero por supuesto yo seguí permanentemente ligado y de hecho tengo mis amigos allá y demás, ¿no? ¿Vos nacés en Ramallo o no nacés en Ramallo? No, yo nací en Buenos Aires accidentalmente porque justo mi vieja y mi viejo vinieron a Buenos Aires. Sí. En aquella época, Ramallo está a 200 kilómetros de Buenos Aires, pero en aquella época se tardaba un día. Vos tenías que ir de Ramallo a Recifes por una ruta de 3 metros, la ruta 9 no estaba. ¿Un día para hacer 200 kilómetros? Sí, claro, pero bueno, ellos vinieron a Buenos Aires y decidí nacer acá y listo. Juan, tus padres, después me vas a hablar un poquitito también de ellos, ¿no? Pero vamos a ir viendo algunas imágenes de Ramallo, de tu infancia en Ramallo. Esto es Ramallo hoy. ¿Qué recuerdos quedan aún en tu cabeza del Ramallo tuyo, del de Juan María Traverso pequeño? Y yo la verdad que los recuerdos son buenísimos. Mi familia es muy grande, o sea, mi viejo tenía 11 hermanos más, y entre todos eran una cantidad de primos, éramos una cantidad de primos tan grande que entonces se juntaban todos acá. Esta es la casa de mis abuelos. Anda contándome un poquito. ¿Esta es la casa de tus nonos, de tus abuelos? Sí. Esta, ajá. ¿Aquí jugabas, por ejemplo? Acá yo pasé mi infancia junto a, ya te digo, más de 40 primos hermanos, con una diferencia de edad muy grande y demás. Los recuerdos míos de chicos son buenos, son buenísimos. Obviamente no teníamos los juguetes que hoy tienen los chicos. ¿Y a qué jugabas con tus 40 primos, por ejemplo? ¿O con la mayoría de ellos? Yo me acuerdo que tenía un jeep a pedales, y había de esos 40, había 10 que estaban en condiciones de andar en esos autitos a pedales. Después había más grandes y había más chiquitos. ¿Pero ¿había varios jeeps a pedales? ¿O no, yo tenía el mío. Bien. ¿Ya preparado el jeep, tocado, leva cruzada? ¿No? Claro. Pero después no, el otro tenía un triciclo, y se jugaba simplemente, porque no había más que eso, y eso era todo un lujo, ¿no? Porque juguetes eran pocos los que había. Sí. Y la infancia mía fue bárbara, la verdad que fue espectacular, y después, ya cuando me vine a Buenos Aires, también vine a vivir, que vivo en la actualidad, en Bécar, sí, que era un pueblo, y sigue siendo. De hecho, todavía muchos de mis amigos de la zona siguen viviendo ahí. ¿Tus padres eran trabajadores?
Sí. tenían su oficio cuando vos eras chiquitito, en tu infancia. ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi viejo, todos tienen, yo creo que toda la gente tiene una pasión por algo. Sí. Bueno, él era un apasionado de trabajar. Y su pasión dentro de eso era la agronomía. Ajá. Se recibió de agrónomo a los 22 años y automáticamente se dedicó a su profesión y trabajó, y le encantaba trabajar, y trabajó hasta el día que falleció. Ajá. ¿Y tu mamá? Mi vieja trató de educar a mis 3 hermanas y a mí. Sí. Con mis hermanas lo logró bastante, conmigo más medio. Y también se ocupaba de su madre, o sea, era de su casa, no era ama de casa. Pues es que a mí me encanta poder volver hacia la infancia de ustedes, de los grandes ídolos del deporte, porque allí hay algo poco conocido y creo que ahí está la génesis o el comienzo o la semilla de lo que ustedes terminan siendo. Porque vos me estás contando que vos jugabas con un Jeep a pedales. Y qué sé yo, no sé si eso en algún aspecto no tiene algo que ver con lo que terminaste siendo. ¿Crees que hay una conexión o fue pura casualidad como todos los chicos juegan o jugamos con un autito a pedales cuando somos chiquitos? No, yo creo que a esa edad a todos los varones les gustan los autitos o lo relacionado a eso, y a las nenas les gustan lo relacionado a las nenas. Sí. Pero la enfermedad mía por el automovilismo arrancó a partir del día que me di cuenta que empecé a hacer cosas no normales. O sea, en esa época mis tíos tenían autos, los modelos 40, los modelos 35, que vos ponías la llave en contacto y le dabas al botón para que arranque. Sí. Si no tenía la llave, vos con el botón lo ponías en cambio, andaba con la batería. Ajá. Y yo empecé a hacer eso. Y cuando se le acababa la batería a uno, agarraba el otro, y así hasta que me agarraban a mí. Pero y hacía cualquier cosa con tal de que me lleven a dar una vuelta y yo pudiera ir sentado manejando, y así hasta que empecé a correr. Quiero que empecemos a recorrer tu vida a través de amigos. Nos vamos a ir muchos años atrás, a tu infancia, a aquellos verdaderos amigos del corazón. Quiero que los compartamos. Cuando estaba él había picada, había de todo, ¿viste? La que hacía bien era venir a fondo por la avenida y doblar en la esquina frente al Club Los Andes. Esa le salía bárbara. Por más que alguna vez también se subía arriba los coldones y todas esas cosas, pero esa la hacía bastante bien. Cuando corría, por ejemplo, con mi viejo, me han contado que largaban de acá, justamente de acá de la esquina acá del kiosco, y una vez, para que mi papá le gane, llenó el auto lleno de bolsas con maíz, para que vaya más pesado. Y bueno, en una esquina derrapó mi viejo y se metió adentro de una cuneta. Pero enseguida pararon y sacaron el coche, porque era así, sacaban el coche y seguían corriendo. Y hasta llegar nuevamente, que era la largada y llegada en el mismo lugar. Antes que empezara a correr, venía Ramallo y el comisario le hacía dejar el auto en la comisaría. Y los sábados hacía operativo hasta que llegaba él. Cuando llegaba él, le secuestraba el auto y lo largaba a pie. Entonces tenía que agarrar y venir a ayudarle la carta al padre para que le preste el auto al padre. Así que estaba medio, ¿viste? No andaba tan sueltito.